La República Checa, formada por las regiones de Bohemia y Moravia, es un joven estado que recoge la memoria de un viejo país. Consiguió su independencia política el 1 de enero de 1993. Pero durante milenios, su geografía ha sido un espacio por el que han circulado pueblos, mercancías y culturas. Un lugar de encuentro entre germanos y eslavos, entre las tradiciones del Mediterráneo y las procedentes del Báltico. En sus paisajes, en la arquitectura de sus ciudades, han quedado impresas como en un sismógrafo las convulsiones, esperanzas y desánimos de nuestro continente. Pocos países componen un espejo tan rico y deslumbrante de los avatares de Europa. Praga, a orillas del río Moldava, ha sido milagrosamente guardada y enriquecida por el tiempo. Es un inmenso y bello imán que ha recogido durante siglos la energía no solo de este país, sino del entero corazón de Europa. Ciudad a ratos melancólica, silenciosa, que de repente se agita con el sonido de la música callejera o estalla de vida en la plaza de la ciudad vieja. La actual capital de Chequia fue durante siglos un centro de poder y cultura del Sacro Imperio y también del Imperio de los Habsburgo. Y en el siglo XX, su primavera del 68 se convirtió en el primer anuncio de la quiebra del socialismo real. Praga lleva grabada en su topografía, en la disposición de las piedras de sus monumentos y en el trazado de sus callejas, pero también en el carácter de sus habitantes, la sensibilidad de más de 1000 años de historia de Europa. La biblioteca del monasterio de Strahov encierra una cristalización de esa diversidad y riqueza de su pasado. Es no solo una de las más bellas del mundo por su suntuosa decoración barroca, sino también una de las más ricas. La base de la colección se estableció en el siglo XVIII con más de 130.000 libros, de los cuales varios miles de ellos son incunables y primeras ediciones, incluida la de Revolutionibus Orbium Celestium, el estudio con el que Copérnico sentó las bases de la ciencia contemporánea. 2 salas, la de teólogos, decorada con una colección de globos terráqueos, y la de filósofos, forman los más nobles espacios de esta institución. El río Moldava es la gran avenida que ordena la geografía de Chequia, la majestuosa calle mayor de Praga. En apariencia inmutable como la propia ciudad, pero como la propia ciudad cambiante. Sus aguas reflejan las torres de las fortificaciones, las afiladas agujas góticas de la catedral, la imponente fábrica del Teatro Nacional, los tejados de las casas modernistas que se asoman a sus muelles y marcan en esos reflejos
los cambios generados por la historia, las circunvoluciones del poder, las modas y gustos arquitectónicos que se impusieron en la ciudad. También el río es espejo del país. Staré Město, la ciudad vieja de Praga. Aquí nació la urbe de las 300 torres, la capital de las agujas góticas y las cúpulas barrocas. El poeta checo Jaroslav Seifert, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1984, escribió sus memorias y las tituló Toda la belleza del mundo. El título de su libro se ajusta como un guante a la ciudad que amó y cantó en sus versos. Praga tiene una piel de piedra labrada y un corazón de música. La ciudad rinde periódicos homenajes a los grandes compositores checos, a Dvořák y a Smetana, pero también a Mozart, que la eligió para vivir durante algún tiempo y estrenó en Praga su Don Giovanni. Cada año, auditorios, salas de conciertos, iglesias y palacios celebran con música de estos tres autores el festival conocido como Primavera de Praga. Teatro y música forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y del país, cuyos espectáculos de sombras y de marionetas son aplaudidos en todo el mundo. Como el Ródano, el Danubio o el Rin, también el Moldava ha sido camino de culturas. Los mercados de Praga lo reflejan. En Praga se han fundido la Europa del oeste y la del este en feliz confusión. Y la ciudad ha sido lugar de encuentro de las mercancías y hábitos del mar Báltico con los del Mediterráneo. Italia ha influido profundamente en la vida de los checos, en su pensamiento y en su arte. Casas y palacios renacentistas, iglesias barrocas, delicados frontones, fachadas cubiertas de esgrafiados, son las luminosas pinceladas que ha dejado el sur en esta ciudad centroeuropea que el tiempo ha preservado casi intacta. La plaza de la ciudad vieja es el espacio cívico por excelencia de Praga. La bordean las torres de la iglesia de Tin y el ayuntamiento. En ese centro urbano en el que estalla como en ninguna otra parte de la ciudad la vida, la sabia Praga rinde un culto entre irónico y resignado a la inevitabilidad del paso del tiempo y a la certeza de la muerte. Al toque de horas, los turistas aguardan la aparición de los autómatas del reloj de la torre del ayuntamiento. Los apóstoles desfilan ante la mirada ávida de la muerte que tañe la campana del tiempo. Tempus fugit.
Praga es exquisita y melancólica ciudad de arte para quien la busca así, pero es también una alegre, desmesurada y vitalista ciudad rabelesiana. Hay una Praga ascética y gris, cuyos hitos más destacados serían Jan Hus y Franz Kafka, y otra glotona y desbordante de vitalidad, que es la que recorre las páginas de los libros de Seifer, las novelas de Havel o las aventuras del bravo soldado Schweig, la divertida novela de Jaroslav Hasek. Abrir esos libros es darse de bruces con la realidad de un pueblo culto y refinado, pero también sensual. El pueblo que nos presentan estas novelas es ruidoso, alegre, omnívoro devorador de opulentos platos de carnes, de chacinas y sabrosas chucrutas, e incorregible bebedor de vinos, aguardientes y, sobre todo, de cervezas. El soldado Zweig se nos aparece como un cercano familiar literario de Gargantúa, de Sancho Panza o de John Falstaff. En Praga, gran parte de la vida artística, social y política se ha desarrollado en el interior de sus tabernas y cafés. Algunas de esas tabernas han alcanzado la inmortalidad literaria, como Uslatejo Tigra, el tigre de oro, que frecuentaba el escritor Hrabal. Otras tabernas, como Ufleku, que este año celebra su 5º centenario de existencia, son famosas entre los checos por sus magníficas cervezas de elaboración propia. Rabelesiana y ascética a la vez, frágil y corpórea, delicada y carnal. El astuto soldado Zweig, cargado de sabiduría popular y de voracidad, es el contrapunto del torturado Gregorio Samsa, el protagonista de la Metamorfosis de Kafka. En la Praga más ascética y despojada continúa la tradición del gran pensador igualitarista Jan Hus, cuyo extraordinario monumento preside la plaza de la ciudad vieja. Se alza en el lugar en el que fue quemado como castigo por sus ideas revolucionarias. Esa duplicidad de Praga se extiende también a su tradición religiosa. La ciudad es a la vez protestante y católica, y los templos de una y otra religión salpican las calles. La iglesia protestante dedicada a San Nicolás cumple las normas de desnudez icónica, pero no consigue atenuar la sensación de poder y lujo que contrasta llamativamente con el ascetismo absoluto que el reformador Jan Hus predicó en su mensaje. Hay una tercera Praga, la Praga judía, por más que su existencia sea hoy casi testimonial. El peso e influencia de la comunidad hebraica fue enorme en la historia de Praga, aunque alguien haya definido esa relación de los judíos con la ciudad como la historia de casi 1000 años de persecuciones. El viejo gueto, residencia obligatoria de los israelitas hasta 1848, y que estaba cercado por una muralla desde el siglo XIII, fue destruido a finales del XIX. Kafka escribió: los rincones oscuros, los pasajes secretos, las ventanas cegadas,
los patios mugrientos siguen viviendo entre nosotros. Poco tiempo más tarde, el nazismo exterminaría a casi 40.000 judíos de Praga. Hoy viven en la ciudad poco más de 1.000, aunque aún existe media docena de sinagogas, algunas de notable valor histórico y artístico. Sus cementerios nos parecen especialmente melancólicos, con las lápidas casi amontonadas unas contra otras. Nos recuerdan las condiciones de agobiante falta de espacio en las que se vivió en el gueto. Aunque no siempre sufrieron marginación y pobreza los judíos pragueses. Con Rodolfo II, a fines del siglo XVI, vivieron un gran momento de esplendor. Rodolfo II fue un rey culto y extravagante. Protegió a magos y alquimistas, y se rodeó de asesores judíos que practicaban la alquimia en sus casas de Zelatá Ulica, la calle del Oro, una calleja que aún hoy puede contemplar el viajero al pie del castillo. Fue por aquellos años cuando vivió en Praga el rabino Judá Lou ben Nezudel, a quien le atribuyeron la creación del golem, un ser de barro que cobra vida gracias a las artes cabalísticas y se ofrece al servicio exclusivo de su creador, quien puede manejar su voluntad y su vida. La leyenda del golem ha influido en la literatura universal y ha dado pie a inquietantes obras literarias, como la que, con ese título, escribió aquí en Praga Gustav Meyrink. Al pie de la compleja e imponente mole del castillo, el puente de Carlos comunica la ciudad vieja de Praga con el que los checos llaman el barrio pequeño, Mala Straná. Construido durante el siglo XIV por el rey Carlos IV, el puente de Carlos es lugar frecuentado por pragueses y turistas. Su enorme belleza justifica sobradamente esa preferencia. Está escoltado por 30 imponentes estatuas de santos, incluida la de San Juan Nepomuceno, y que fueron erigidas como la representación más visible de la colonización católica que sufrió el país en el siglo XVII, tras la batalla de la Montaña Blanca, en la que fue derrotado el emperador protestante Federico, a quien los checos conocen como el Rey Invierno, porque eso, un invierno, fue lo que duró su reinado. Aún fue más fuerte la influencia de Roma después de que el país pasara a ser gobernado por los Habsburgo. La Iglesia Católica se convirtió en un símbolo del dominio de la nobleza germánica sobre el pueblo checo, en buena parte fascinado por las ideas igualitarias de los husitas. Por eso, la Iglesia Católica, en oposición a la severidad y desnudez de la arquitectura que Jan Hus predicaba, levantó aquí algunas de sus más enloquecidas creaciones barrocas que superan en esplendor a las de la propia Italia. En la iglesia católica de San Nicolás de Mala Straná, los imponentes frescos de sus bóvedas y cúpula, sus adornos y molduras, parecen hablarnos de un afán de poder que se impone antes en lo terreno que en lo espiritual. San Nicolás, del mismo nombre que su homónima protestante situada en la Plaza Vieja, es sin duda uno de los más soberbios templos barrocos de la cristiandad y uno de los que con más rotundidad expresan la filosofía y propósito de la Iglesia de su tiempo.
La imagen del venerado Niño Jesús de Praga, que cuenta con numerosos devotos en el mundo, es un signo más de esa artificiosa fe barroca, símbolo de la Contrarreforma. Contrasta con la prepotencia del teatral conjunto de San Nicolás, la sencilla elegancia de las casas renacentistas y barrocas de Malá y las que se agrupan al pie del castillo. En la fachada de cada una de ellas se exhibe un símbolo que la define: un cordero, una llave, unos corazones, una serpiente, y que era el que le servía para ser reconocidas en un tiempo en el que las casas no estaban numeradas y muchas de las calles ni siquiera tenían nombre. Los símbolos de las fachadas constituían la dirección postal. Este barrio tranquilo, a la sombra del castillo que Kafka escogió como símbolo del poder y la burocracia frente a la soledad del hombre contemporáneo, fue el barrio que cantó Jan Neruda, escritor de Las Gentes Sencillas, fundador del folletín popular y cuyo apellido tomó Ricardo Neftali Reyes, un poeta chileno, cuando decidió llamarse Pablo Neruda, rindiendo homenaje a la sencillez y amor por los de abajo que destila la obra del autor checo. El castillo de Hrádkani se yergue sobre la ciudad como un ave que la vigilara desde hace más de 1000 años. Generaciones de reyes, ministros y legisladores han ensanchado su perímetro con capillas, palacios, estructuras defensivas y edificios residenciales en torno a un laberinto de jardines y parques que parece una representación de la inasibilidad del poder. El castillo incluye y abraza en su complicada arquitectura la vieja catedral gótica de San Vito, y de ese modo nos habla de las estrechas relaciones que mantuvieron poder religioso y poder político. Aún nos apabulla la grandeza del gótico flamígero del inmenso salón del trono con el caprichoso juego de nervaduras de sus bóvedas. Albergó grandes fastos y actos de violencia política. Desde la ventana de una estancia situada junto al salón del trono, los enfurecidos representantes de la ciudad de Praga arrojaron a 2 ministros del emperador y a su secretario en un acto que la historia conoce como la Segunda Defenestración de Praga. La vida es un soplo también para esta ciudad que parece detenida, pero que en realidad ha adaptado como un camaleón su topografía al paso de los tiempos y se ha sentido fascinada por todas las vanguardias literarias y artísticas. Praga no es solo la ciudad del gótico o del barroco, es también la ciudad de la modernidad de principios del siglo XX. La ciudad de Rilke, en cuyos libros la poesía parece saltar la barrera del tiempo en busca del clasicismo, pero también la de Kafka, que expresó como nadie la angustia del hombre que había de sucederle. En Praga, la arquitectura modernista y Art Deco ocupa barriadas enteras. Nació en los alrededores de la Plaza Wenceslao, centro comercial que a fines del pasado siglo sustituyó el de la vieja Praga del interior de los muros. Hay una geografía modernista de Praga, cuyo recorrido puede iniciarse en la deslumbrante estación de ferrocarril, donde una inscripción proclama a Praga como Madre del Mundo.
El recorrido de la Praga modernista sigue por la avenida de París, por edificios como el Hotel Europa y la Casa de la Ciudad, o por los que se asoman a los muelles junto al puente de Jirásek. Imaginativas cúpulas, fachadas profusamente decoradas, interiores ricos con maderas torneadas, policromías y esmaltes, torrecillas, mascarones, cariátides y atlantes, guirnaldas de flores, medusas de vegetales cabelleras. El modernismo fue la arquitectura de un tiempo en el que en los cafés de Praga se reunían los intelectuales nacionalistas como Masaryk y Eduard Benes para enunciar una Chequia al margen de aquel altivo imperio austrohúngaro que ni siquiera reconocía al checo como lengua y mucho menos como vehículo literario. Para la corte de Viena, la bella lengua checa era un habla vulgar de criados y campesinos. Cuesta decirle adiós a Praga, abandonar las viejas piedras labradas que la noche matiza. Pero hay que hacerlo, porque el viaje no concluye aquí. Al fin y al cabo, Praga, que encierra toda la belleza del mundo, solo guarda una parte de la belleza de Chequia. Al oeste de Praga, en las suaves colinas de Bohemia, entre los frondosos bosques, el agua se convierte en protagonista del paisaje y de la cultura. La presencia de numerosas fuentes de aguas termales y medicinales ha marcado la historia de la comarca. En torno a esa presencia se han levantado en los 3 últimos siglos algunas de las más románticas ciudades de la República Checa. Karlovy Vary, Mariánske Lázně, Jáchymov y Františkov Lázně son las más importantes de esas elegantes ciudades balneario. En ellas, los ritos del agua han alcanzado un exquisito refinamiento. La tradición higienista de las aguas medicinales, que extendieron los ilustrados durante el siglo XVIII, hizo nacer en Europa las ciudades balneario. En nuestro viaje por Chequia, visitamos Karlovy Vary, un espacio urbano que nos deslumbra con su belleza apenas enturbiada por algunas construcciones recientes. Sus elegantes edificaciones de la Belle Époque han albergado a las grandes figuras del arte, el dinero, la política y la cultura de la Europa de los 2 últimos siglos. En Karlovy Vary, el agua es un motivo omnipresente. Expande su denso vaho bajo las cúpulas de cristal y galerías de delicadas columnas y lo envuelve todo con ese característico aroma de herrumbre
que delata la presencia de minerales en las fuentes termales que el visitante contempla empaquetadas en soberbios decorados que un día representaron la cumbre de la modernidad de su tiempo y hoy nos parecen decadentes, sin por ello dejar de admirarnos. Enfermos reales y enfermos imaginarios se aplican en estos lugares a la religión de la salud, practicando el ritual terapéutico del agua. El cristal de Bohemia, prestigiado en todo el mundo, se talla en las cercanías de estas ciudades balneario y parece materializar una metáfora del turismo de lujo que durante siglos marcó la vida económica de la región. Aunque la tradición de fabricar el vidrio soplándolo al estilo de Venecia fuera muy anterior en Bohemia, hasta bien avanzado el siglo XVII no se impuso el complejo y delicado arte de la talla que ha dado obras maestras de arrebatadora belleza y que ha convertido en inconfundibles esos dibujos complejos y perfectos de sus producciones y los colores tan característicos de las cristalerías art déco y modernistas de la escuela checa, que uno puede encontrar en las tiendas de anticuarios y coleccionistas de los 5 continentes. Chopin, Marx, Beethoven, Kafka, Freud, Schiller, Gogol, Pedro el Grande de Rusia, Bach, Wagner, el Kaiser Guillermo. Aventureros, artistas, príncipes y grandes mandatarios, espías, políticos, oportunistas o ludópatas que se arruinaban ante los verdes tapetes de los casinos y cuya radiografía estableció Dostoyevsky en su novela El jugador. Sería interminable la lista de visitantes y clientes habituales de los lujosos hoteles de estas ciudades balneario, entre los que destaca por su larga historia el célebre Hotel Puck de Karlovy Vary, cuyo registro de clientes es casi un acta notarial de los protagonistas de la historia de Europa durante el penúltimo siglo. Cuando uno se asoma al pasado de estas prestigiosas ciudades balneario, descubre un microcosmos que refleja con exactitud la composición, hábitos, deseos y fantasmas de las clases altas europeas. Marianske Lazné, más conocida por su nombre alemán Marienbad, es si cabe más bella que Karlovy Vary y posee un aire más reservado y exclusivo. En 1818 fue declarada ciudad balneario oficial de la monarquía austríaca y nunca, ni siquiera bajo el paréntesis del socialismo, ha perdido su aire aristocrático, levemente altivo. El rey de Inglaterra, Eduardo VII, e Ibsen frecuentaron sus baños y el viejo Goethe
vivió en Marianske-Lazne a sus 74 años un apasionado romance con una jovencita de 19. Marianske-Lazne distribuye de una manera teatral la arquitectura de sus delicados edificios entre las masas boscosas y las extensiones verdes de sus parques. Todos los días, en el interior de la columnata, bajo los frescos, se suceden los conciertos de música clásica de manera casi ininterrumpida. El director de cine francés Alain Resnais reflejó en los años 60 ese paisaje crepuscular en una película que se convirtió inmediatamente en objeto de culto para los amantes del cine. La tituló El año pasado en Marienbad. Quizás sea el cine el mejor esbozo de estas ciudades que parecen remitirnos al recuerdo y, sin embargo, como en las películas, además de situarse en el territorio de la memoria, permanecen indelebles más allá del paso del tiempo. En las cercanías de Brno, y a un paso del lugar en que Napoleón venció a toda Europa en la batalla de Austerlitz, aparecen formaciones calizas que el agua erosiona concediéndoles extrañas y torturadas formas, y que los geógrafos conocen como paisajes kársticos, precisamente por el nombre de esta región, el Kars. Hay más de 400 cuevas en los alrededores de Brno, muchas de ellas recorridas por ríos subterráneos, como el Pumba, que tras abandonar su trayecto bajo la tierra, se abre a un imponente desfiladero cuyos bordes se elevan por encima de los 100 metros. El paisaje de Moravia, junto a las primeras estribaciones de los Cárpatos, es un espacio fuertemente humanizado, aunque abundan los bosques y los lugares que a simple vista pueden parecerle vírgenes al viajero. La explotación desde la temprana Edad Media de minas de plata en Jihlava, la ciudad en que nació el compositor Gustav Mahler, debió potenciar una serie de fructíferos intercambios entre estas tierras y otras regiones. Imponentes fortalezas, como la de Pernstein, una de las mejores conservadas de Chequia, surgieron para controlar tales fuentes de riqueza. Moravia guarda una rica cultura agraria. Todos los elementos de la vida cotidiana de sus habitantes, sus imaginativos trabajos artesanales, el cuidado con el que conservan las artes, fiestas y vestimentas tradicionales, o sus costumbres domésticas, expresan milenios de aportes culturales llegados en sucesivas oleadas desde todos los rincones de Europa. Evidencian el carácter de gigantesco pasadizo frecuentado por una multitud de pueblos que ha tenido Moravia a lo largo de su historia.
En el minucioso arte de esta mujer que pinta huevos con complicados y coloristas dibujos, se entrecruzan las tradiciones de la Europa occidental con la oriental. Los más simples actos revelan el carácter profundamente mestizo de la cultura de la región. También fruto de esas entrelazadas influencias ha nacido la arquitectura de la ciudad de Telc, una de las más armónicas del país, con su gran plaza bordeada de casas de estilo renacentista y sus elegantes soportales. Algunas de esas casas poseen el equilibrio y la serenidad de las mejores construcciones florentinas, en las que por otra parte se inspiran. La arraigada tradición elaboradora de vinos en Moravia refuerza en el visitante esa impresión de avanzadilla del sur que la región transmite. Al parecer, ya los romanos cultivaron en estas comarcas la vid, aunque los cultivos vitícolas y la elaboración de vino están perfectamente documentados desde los tiempos del reino de la Gran Moravia, es decir, desde hace más de 1000 años. En la República Checa se diluye sutilmente la frontera entre el espacio de la cerveza y el del vino, tan rígidamente marcada en otros lugares de Europa como la vecina Alemania. Al viajero que recorre Moravia durante el otoño, las colinas plantadas de viñedos en las cercanías de Mikulov le hacen pensar en algunos lugares de la lejana Borgoña. De hecho, fue desde Borgoña desde donde el emperador Carlos IV se trajo los esquejes de la variedad Pinot Noir, de los que surgiría, por adaptación a las condiciones peculiares de suelo y clima, la más popular de las vitíferas checas, la Roulanské-Cervené, que proporciona elegantes vinos tintos, llenos de cuerpo y complejos aromas. Al parecer, Napoleón celebró con este vino del sur de Moravia su victoria en la batalla de Austerlitz, y los vinos que elaboraban las bodegas de la ciudad de Mikulov, a la sombra de su castillo, estuvieron entre los más apreciados por los vieneses. Como en otros lugares del mundo en los que se elabora vino, Moravia celebra con suntuosas fiestas el final de la vendimia. Los campesinos de las comarcas cercanas acuden a la reunión montados en carretas engalanadas con pámpanos de vid y vestidos para la ocasión con trajes tradicionales de intensos colores. Suena la música y atruenan los tiovivos y las atracciones de feria. En la fiesta de la vendimia se charla, se bebe, se come y se baila. Sobre todo se bebe. Es la gran celebración del vino nuevo. El último acto de las estaciones solares antes de que el largo invierno se apodere durante meses de la región. El postrer estallido de alegría colectiva y de color, después del cual se evaporará la ilusión de pertenecer a un espacio meridional y el paisaje se sumirá en la realidad del duro invierno continental. Esa sensación de epílogo del sol les concede a estas fiestas de la vendimia y el vino una especial intensidad emotiva.
El contrapunto urbano de la bucólica Moravia lo pone la activa ciudad de Brno. Centro industrial, ciudad de ferias y congresos, fue habitada por celtas y eslavos y nació como parada obligatoria en la ruta que unía el Mar Negro, a donde llegaban los productos del lejano oriente, con las riberas del Báltico, sede de las poderosas ciudades comerciales de la Hansa. Las industrias textiles de Brno vivieron un momento glorioso en el siglo XVIII. Hoy, la ciudad continúa su tradición industrial, celebra activas ferias y le muestra al viajero sus viejos edificios góticos, pero también sus modernas construcciones. La ciudad resume, con su activa historia de intercambios, la historia de esta región que tras su aparente ensimismamiento ha permanecido abierta a las grandes corrientes de comercio y cultura europeos. Una última mirada al paisaje moravo nos lleva a los espacios románticos de Lednice, Valtice y Ratiškovice, inmensos palacios perdidos entre los bosques, rodeados de jardines y lagos, que vuelven a hablarnos de una aristocracia caprichosa y atenta a todas las modas del tiempo en la que le tocó vivir. Palacios renacentistas, barrocos, rococó o falso Tudor, a medio camino entre la pesadilla y la fascinación, se entremezclan con las aldeas más sencillas y los hábitos más cotidianos. Es la simbiosis que caracteriza a esta tierra, que ha sabido ser lugar de encuentro, superando todo tipo de fronteras. El paisaje del sur de Bohemia posee la belleza de los cuadros de los paisajistas holandeses. Esos fondos de las pinturas de Bruegel o de Patinir, en los que se distinguen pequeños pueblos de delicada arquitectura, casitas con pronunciados tejados, cultivos, bosques, soberbios y oscuros castillos situados en las cumbres de las colinas. El bosque cubre gran parte del territorio del sur de Bohemia. Bosques de abetos, hayedos, robledales que ascienden hasta la cumbre de las colinas o se asoman a la infinidad de canales y ríos que desembocan en el Moldava, el gran río vertebrador de Chequia. Muchos de estos lugares constituyen auténticos paraísos para los botánicos, ya que cuentan con multitud de árboles centenarios. Y los viajeros que visitan la comarca pueden contemplar una rica fauna en libertad, entre la que se encuentran especies singulares como los curiosos ciervos blancos, característicos de la región. Solo la presencia de los imponentes castillos rompe la imagen bucólica que esta región ofrece y habla de su importancia estratégica durante siglos. Colonos alemanes poblaron estas boscosas comarcas a lo largo de la Edad Media y dieron lugar a núcleos de ricos burgueses que convivieron con las grandes familias nobles. Con el transcurrir del tiempo, los propietarios de los castillos procuraron rodearse de cuantos objetos lujosos circularon por la Europa de aquellos siglos. No es extraño encontrar en algunas de sus salas distintos cuadros de pintores de corte españoles a los que tuvieron acceso por la estrecha relación que mantenían los Habsburgo con su rama española de la Casa de Austria. Lienzos de artistas como Velázquez o Murillo ilustran sus muros.
También a orillas del Moldava, esa gran avenida de agua de Chequia, se levanta la ciudad de Český Krumlov. Sin duda, el mejor exponente de ese mundo señorial, altivo, a la vez encerrado entre las paredes de sus inexpugnables castillos-palacio y abierto a las grandes corrientes culturales europeas. El Moldava divide y abraza con un cerrado meandro esta ciudad, que como tantas otras poblaciones checas, nos ha llegado perfectamente conservada, repleta de rincones agradables a orillas del río, pero también de bellas plazas, de fuentes, columnas de la peste, arcos y edificios hermosamente construidos, cuyas fachadas se decoran con frecuencia mediante molduras, pinturas o complejos esgrafiados. En 1992, su casco histórico fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Un imponente castillo domina el conjunto urbano. En ese castillo, las orgullosas familias de los Rosenberg, los Eggenberg y los Schwarzenberg se sucedieron durante 6 siglos. Nada menos que desde 1302 hasta 1945. A lo largo de ese tiempo, lo que en principio fue una inhóspita y ruda fortaleza, acabó por convertirse en un elegante palacio en el que se recogen todas las tradiciones arquitectónicas de Europa y también las diferentes sensibilidades, gustos y modas de las distintas épocas. Hay elementos barrocos, toques rococó, gusto por las serenas formas arquitectónicas florentinas, todo ello reunido en abigarrada mezcolanza. A la hora de decorar el salón de baile, los propietarios del palacio se inclinaron por la ligereza de unos humorísticos frescos que se inspiran en el carnaval veneciano, repletos de color y viveza. Pintoresquismo en la composición y tratamiento de los temas y cierto gusto por la caricatura grotesca dominan los frescos del amplio salón. En su afán por mantenerse atentos a las últimas producciones de la cultura europea, los señores de Český Krumlov construyeron uno de los más bellos teatros barrocos que hoy se conservan del mundo, del que no solo su conjunto arquitectónico, sino también la mayoría de los detalles decorativos, incluidos frescos y estatuas, así como los elementos de carpintería teatral, la iluminación o los telones y decorados, son los mismos que se utilizaron en el siglo XVIII. Por este delicioso teatro pasaron grandes actores y divos llegados de Italia, París y Viena. A pesar de las apariencias, este rincón del mundo jamás estuvo lejos del mundanal ruido. A los pies de la fortaleza de Český Krumlov, las aguas del Moldava fluyen con rumbo a Praga. En su trayecto a través de las tierras de Chequia, reflejarán los bosques, los puentes, las torres y las cúpulas de las ciudades de un país deslumbrante. El Moldava es el blanco dorso de agua de Chequia, la columna vertebral que ordena a sus orillas uno de los más fascinantes territorios de la vieja Europa.